Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. ¿Cuántas mujeres habrán tenido que aceptar diagnósticos imprecisos, tratamientos diseñados para cuerpos masculinos o simplemente la falta de respuesta sobre su propia salud? Históricamente, la investigación ha tratado el cuerpo femenino como una variante del masculino, ignorando sus particularidades y dejando enormes vacíos en muchas áreas, pero especialmente en la medicina. Esto no solo ha afectado la calidad de los tratamientos, sino que ha puesto en riesgo la vida de millones de mujeres. Para entender por qué existe esta brecha, qué consecuencias tiene y qué se está haciendo para cambiarlo, nos acompaña una invitada muy especial y muy querida, Maribel Ramírez Coronel, periodista especializada en salud pública y economía de la salud, con una maestría en administración en sistemas de salud de la UNAM. Maribel ha dedicado su carrera a analizar la industria de la salud desde una perspectiva integral, combinando su experiencia en finanzas y negocios con su conocimiento en políticas sanitarias. Es autora de la columna Salud y Negocios en El Economista, fundadora del foro Hospitales sin Infecciones, así como de la plataforma editorial Plenilunea, dedicada a la salud femenina. No hay nadie que yo conozca, a lo mejor hay alguien más, pero hay muy contadas personas, y yo creo que es la única, que cubre los temas de salud desde una perspectiva más de industria y desde una perspectiva económica. Entonces, pues es un gustazo tenerla por aquí. Maribel, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. No, muchas gracias a ti, Adri, y gracias por esa presentación, de verdad. Y aparte por invitarme, participarme de tu espacio, que cada vez es más escuchado y más exitoso. Yo soy fiel radioescucha de este podcast, quiero decir. Me da gusto oírlo, así poco a poquito ahí, como digo yo, haciendo, mordiéndonos el rebozo, que ya parece falda de hawaiana, no, pero ahí vamos. Para nada. Oye, pero pues es que este tema surgió en una conversación que tuvimos tú y yo, que estábamos platicando, y dijimos, es que es increíble, no sé qué, yo te contaba, que justamente me había dicho mi quiropráctica, procura no hacer ejercicios en aparatos, en el gimnasio. Y yo, ¿por qué? ¿Son malos? No son malos, son buenos, pero los aparatos están diseñados para los cuerpos de los hombres. Entonces, no son cómodos y no son buenos, no por su función, sino por su diseño, para las mujeres, especialmente nosotras que somos más chiquitas, etcétera, etcétera. Y de ahí vino esta conversación de que pues, el tema en realidad mucho tiene su origen en la investigación. En el caso del tema en el que eres especialista, y empecemos por la parte médica, en tu experiencia como periodista especializada, ¿cuáles consideras que son las principales brechas en la investigación médica con enfoque de género? Totalmente, Adri, totalmente. Es un tema súper relevante, bien importante y que no lo hemos visibilizado, y yo creo que ya es hora de que las mujeres estamos subrepresentadas, no solo sí en muchos aspectos de la ciencia o de las investigaciones científicas, en todo tipo de investigación para generar todo tipo y desarrollar todo tipo de productos y mecanismos, dispositivos, pero en el caso de la salud, pues es algo delicado y grave, o sea, porque finalmente representamos la mitad de la población o un poquito más, ¿no? En muchos lugares. Entonces, si representamos la mitad de la humanidad, en esa misma dimensión tendríamos que ser nuestro organismo investigado y estudiado para desarrollar cualquier tecnología o dispositivo o mecanismo o medicamento, tratamiento para atender una enfermedad. Y no es así. Y eso viene a partir de que la medicina históricamente fue un tema de hombres. Digo, desde la Edad Media, luego ya más adelante, como que ya fueron aceptando que no éramos unos machos mutilados, sino que sí teníamos cierta representatividad e importancia, pero realmente hoy en día todavía hay muchos elementos ancestrales que no se creerían
por los cuales no nos están representando bien en las investigaciones médicas. Y por lo tanto, los efectos y la eficacia de los medicamentos que tomamos por igual hombres y mujeres, asumiendo que van a tener el mismo resultado para unos y otros, pues no es así. Y entonces, al final, luego vamos viendo que incluso las dosis tendrían que estar bien diferenciadas, no solo por nuestra talla, nuestro tamaño, por todas las especificidades y diferencias que tenemos en nuestro organismo. Debería haber más diferenciación para que haya una eficacia de tratamientos más completa. Y eso es claro, es una discusión entre médicos y entre científicos, nada más que se ha quedado ahí a nivel científico, pero como humanidad deberíamos de estar enteradas. Es Fíjate la realidad. que antes de que esto surgiera, yo comentaba un poco de broma, pero en el fondo no tengo sustento, pero lo pienso. Pues todas las mujeres sabemos, hemos estado alguna vez en un consultorio ginecológico y nos han explorado, y yo no sé si a alguien le parece positivo el uso del llamado pato, o de su nombre científico nunca me lo sé, el dispositivo para hacer pipí. Exactamente. En los hospitales. Entonces, no, y en los consultorios, para explorarte. Y yo decía, justo le decía a mi ginecóloga, le dije, claro, es que no puedo creer que esto se siga usando, que no hayan inventado nada diferente. Claro, porque si fuera de hombres ya hubieran encontrado la manera de hacerlo menos invasivo. Y de hecho, digo, la única exploración que sufren, o sea, los hombres, que es la de la próstata, ya encontraron la manera de diagnosticarla vía examen sanguíneo. Claro. Dije, claro, pues como son hombres los que hacen los aparatos, dicen, ay, no, esto es muy molesto, duele mucho, vamos a inventar algo. Sí. Digo, no es posible que este instrumento en particular es de principios de 1800. De hace siglos. Y prácticamente literal. No ha evolucionado. Así es. Con todo lo que ha evolucionado la ciencia. ¿De verdad no hay otra manera? Pero eso, y en muchas cosas, Adriana, o sea, es que hablar de equidad de género, de verdad, si lo vemos en salud, todavía está muy lejana. En el ámbito de salud en muchos sentidos, y ahorita te traigo unas cifras, porque las mujeres sostenemos en mucho el sistema de salud. Representativamente somos las que sostenemos la atención de la salud, tanto en los hospitales como en las casas. Pero en la hora de la atención estamos relegadas en muchos aspectos. Así como dices de la parte de este dispositivo para la exploración ginecológica, el mundo de la ginecobstetricia a nivel mundial todavía está dominado por los hombres. La ginecobstetricia, que es una especialidad médica enfocada específicamente en el aparato reproductor femenino, que tiene mucho que ver con la maternidad y por eso interesa mucho a la medicina, porque depende de ahí la reproducción humana, pero también tiene que ver con toda la vida de nuestro sistema reproductivo a lo largo de la vida, incluso en la menopausia, cuando ya no generamos hormonas y ya no somos reproductivas. Pero entonces, ¿sabes? Un dato nada más. Aquí en México, el Colegio Mexicano de Ginecobstetras es la hora en que no ha tenido una presidenta mujer. Es la hora en que sigue siendo gobernado por hombres y no hay una sola mujer que haya logrado ser presidenta de ese colegio. El colegio que es el que certifica a los médicos que se especializan en ginecobstetricia. Por ahí hay una Asociación Nacional de Ginecobstetras que ya fue por primera vez dirigido por una mujer, pero ya recuperaron los hombres otra vez el control. En general, las asociaciones médicas son dirigidas por hombres. Son pocas las que logran entrar y ser encabezadas por mujeres. A nivel mundial quizá ya van más avanzadas, ¿no? Pero en México en particular todavía estamos muy atrás en representación respecto de los que toman las decisiones en el ámbito de la salud. Ahora, por ejemplo, otra vez respecto de lo que dices, el estudio del aparato, de la vagina y del clítoris específicamente, la primera descripción anatómica del clítoris salió en los 80s. O sea, hace unas cuantas décadas. El siglo pasado. En los 80s, hace 40 años. O sea, es muy reciente, es relativamente reciente. Y eso porque también es claro porque las primeras médicas graduadas en el mundo sucedieron en los años 60 y la medicina tiene siglos de estudio. Entonces, la participación femenina de mujeres dentro de las decisiones y en los estudios y en los que ejercen la medicina es muy reciente. Entonces todavía tenemos camino por recorrer, pero hay que empujar porque la salud es un aspecto donde pues es básico que tenemos que Y tocas un punto importante, porque no se trata de un pleito de porque hay hombres está mal y y si hay mujeres va a estar bien. Pero sí es cierto que hay un sesgo, en muchos casos inconsciente, o sea, no es que sea un plan maquiavélico necesariamente para hacerlo. Hay factores culturales, lo que quieran, históricos, por lo que sea. Pero
el punto es que efectivamente una de las razones es que van como cadenita, ¿no? Pues no hay mujeres que se dediquen a la investigación, no hay, no hay muchas mujeres porque de hecho la incorporación realmente de las mujeres a la educación, sobre todo a la educación profesional, es reciente. Había unos casos aislados, ha habido históricamente algunos casos aislados, pero así como en general no tiene muchas décadas, es bastante reciente. Y entonces lo hemos hablado en muchas ocasiones cuando comentamos sobre diversidad en el entorno laboral. Y una de las cosas que siempre se dice es que la diversidad lo que aporta es una visión, es una multitud de visiones, diferentes ángulos que permiten tomar decisiones más ricas. En estos ámbitos, en muchos ámbitos, sobre todo en la ciencia y en los avances tecnológicos, el hecho de que no ha habido diversidad justamente hace que ese sesgo se haga muchísimo más evidente, porque no hay esas voces que digan, oye, ya consideraron esto, oye, ya consideraron este tamaño, y va en todos los ámbitos, En todos. O sea, estamos hablando de investigación ahora, pero el seguro social, las pensiones no consideran que las mujeres entramos y salimos de la fuerza laboral a veces por temas de maternidad, etcétera. No se reconoce el trabajo en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es digamos que un tema que aparece en muchos lugares. Hay avances, sin embargo, quiero pensar, y es pregunta más bien, si has notado cambios recientes en la inversión en investigación con perspectiva de género o de plano nada. Sí, se supone que vamos avanzando. Lo que pasa es que los números no están tan claros. Por ejemplo, en las vacunas de COVID que se hicieron de manera muy acelerada, sí se dice que sí intervinieron mujeres, pero hay un argumento por los que no se incluyen verdaderamente en forma representativa a las mujeres, y es por precisamente el aparato reproductor, porque somos más complejas y eso eleva los costos de cualquier investigación, porque argumentan que en cualquier momento la mujer que entra en un protocolo de investigación clínica se puede embarazar y entonces ya se altera, ya sale, ¿no? Y entonces un elemento que se quita. También leí que justo en esa línea, pues porque hay cambios hormonales, exacto, entonces no es estable, exacto, sí, y que entonces tendrían que tomar en cuenta, pero eso es para mí un absurdo, porque justamente por eso tienes que tomarlo en cuenta para lo que vas a desarrollar, incluya esas consideraciones. Así es. Entonces, es cierto, hay argumentos, pero bueno, pues por más complejo que tenga que ser un estudio, nos tenemos que estudiar y nos tenemos que incluir la mitad de la humanidad en esas investigaciones. Ahora, hay cifras que mencionan que ya hay enfermedades en las que ya se está aumentando a casi la mitad o incluso a veces hasta 60% de mujeres ahí representando esa investigación, pero tiene que ser en proporción a la afección, a la proporción de cómo afecta la enfermedad entre hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, que si los problemas cardiovasculares, que si el cáncer, diferentes. Digo, por ejemplo, cáncer de mama, bueno, pues se tiene que estudiar solo en mujeres, pero también hay cáncer de mama en hombres, entonces ahí la proporción es al revés. Sí, o sea, sí vamos avanzando, pero realmente sí es muy importante que para hombres y mujeres tengamos proporcionalmente la misma atención en términos médicos. Y todo empieza desde la investigación básica, porque la investigación básica se hace en machos, es decir, en ratones o en conejos o en algunos animales, pero igual por la facilidad de que es más sencillo y es más directo, se hace en ratones, y lo que se interpreta en una investigación básica en los ratones termina siendo aplicada en hembras, mujeres humanas, digamos, así de disperso y de descabellado es el asunto, pero así es la realidad. Entonces, es una situación histórica, pero es una cosa cierta que para la investigación resultamos más costosas por nuestro rol reproductivo, pero entonces al mismo tiempo la maternidad es un factor por el que no somos investigadas y al mismo tiempo es un factor por el que no intervenimos en muchos aspectos económicamente y se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Porque la maternidad debería de ser un aspecto o un factor positivo para cualquier cosa, para la humanidad. Hoy, por cierto, donde sí se está haciendo más investigación en términos médicos con la mujer es en los temas de reproducción asistida, donde la ciencia ha avanzado muchísimo y ahora que si el vientre subrogado y que hay muchas cosas en términos de avances. Yo no sé si eso es porque en realidad lo están viendo como un negocio, sí, que claro, esa parte que por tanto los hombres no entran, sí, pero si hubiera algo que fuera de hombres y mujeres, probablemente no sería así. Y eso me lleva a pensar en este
incluso cuando hablas de la maternidad y como ese otros factores, pues no debería de ser ni positivo ni negativo, es una variable. Y los organismos todos tienen variables. Y esas variables se deben de considerar en las investigaciones para justamente hacer. Yo tengo esperanza que conforme avanza y tú vas a saber el nombre mucho mejor que yo lo voy a decir, pero seguramente tú nos vas a explicar mejor. Esta medicina muy personalizada que se está desarrollando, que ya hay tratamientos que se van directamente al individuo, pues eso debería, estamos lejos todavía, pero el camino hacia allá debería contribuir a reducir ese sesgo, ¿no? Sí, claro, vamos hacia allá, pero tenemos que seguir empujando. Digamos, por ejemplo, el embarazo ya es estudiado hoy en día. Digamos, que se hagan estudios en embarazadas y cada vez ya van saliendo, digamos, ya sabemos que hay medicamentos, terapias que para las náuseas, que para que las vitaminas, una serie de acciones terapéuticas para cuidar el embarazo. Pero productos en general, medicamentos en general para las embarazadas prácticamente no se estudian por el riesgo de que pues se puede afectar al bebé, de que en un estudio en embarazadas es muy delicado. Pero, por ejemplo, recientemente Pfizer sí hizo un estudio en embarazadas para una vacuna del virus sincicial respiratorio que está por sacar. Bueno, que en otros países ya llegó, aquí en México apenas está por venir o está recién autorizada, pero todavía no entra al mercado. Pero ya está, es una vacuna que se puede aplicar a embarazadas y es para el bebé. Por ejemplo, eso es algo grandioso, pero que la ciencia, en este caso una farmacéutica, decidió investigar ahí o que haya científicos que investigaron por ahí y que surgió una vacuna especial para las embarazadas es algo sensacional. Y yo creo que por ahí vienen infinidad de opciones y hacia allá se dirige la ciencia. Y estás hablando en este caso de embarazadas, pero cuando nos vamos, por ejemplo, si le agregamos además el factor edad, ¿no? Exacto. Los que estamos en este segmento arriba de 60 y posmenopausia, yo creo que la cosa empeora. Totalmente, no hay justo. Nada. Entre que la menopausia era como un tabú o algo que no se toca siendo. o estas locas que sigue se sienten siendo. así. Sí. Y entre que estamos llegando a edades que antes no se llegaba y por lo tanto todo es nuevo, yo creo que hay muy pocas cosas. No, la menopausia no está estudiada, cero, no hay nada. Entonces, el climaterio y la menopausia llega entre los 45 y 55 años, que hoy en día es una edad donde relativamente todavía somos jóvenes y productivas y todavía tenemos una esperanza de vida que es superior a los 70, ¿no? En México. Entonces, todavía hay 20 años hacia adelante que vamos a vivir, por lo menos, y por lo tanto, es una etapa de la vida que tiene que estudiarse y que hoy actualmente en el planeta, en la ciencia médica a nivel mundial no se ha estudiado. Ya se empezó, ya hay estudios y ya se empieza a ver, porque es una etapa muy importante, Adri, en la que justamente terminamos de hacer nuestra labor reproductiva como humanamente, bueno, ya nuestro cuerpo deja de generar hormonas y ya no somos reproductivas, pero si no nos atendemos en esa etapa, ya está comprobado que luego vienen las consecuencias. Uh-huh. Es un gap que hay en la medicina, no solo en México, sino en todo el mundo, donde se ignora. Porque en el momento que dejamos de generar hormonas y ya no somos reproductivas, no hay una política pública, un programa específico para atender ese segmento de mujeres, uh-huh, que en México somos como 6 millones de mujeres constantes que vamos pasando por esa etapa, que cerca de los 50, después de los 50. Va a crecer. Exacto, va para arriba por el cambio demográfico. Pero entonces, ese segmento de mujeres que padecemos más de 40 síntomas por varios años, ¿no? Hay algunos que se vive de manera radical, hay quienes menos, pero ya se sabe que son como 40 síntomas entre bochornos, piel seca, resequedad vaginal, todas las que más conocemos, pero otros. Y esos no son síntomas en algún momento, y ya médicamente hoy está más claro, pero todavía hay mucho que investigar, que a la larga se convierten en padecimientos. Los primeros años, si se atendieran y si verdaderamente hubiera investigación y opciones para atacarlos y para que nosotros vivamos más equilibradamente el climaterio y la menopausia, no llegaríamos a los 60, 70 con problemas cardiovasculares, con problemas de diabetes, con osteoporosis, con hasta temas cardíacos. Exacto, porque los temas cardíacos en las mujeres se multiplican en la etapa adulta, de adulta mayor. Cuando somos jóvenes las hormonas nos ayudan mucho. Cuando ya no tenemos las hormonas es cuando vienen los costos muy elevados. Toda esa etapa la ciencia no lo ha investigado suficiente y yo digo porque hay un factor, un sesgo
que ha limitado los estudios en las mujeres porque nos ven más complejas. Pero fíjate qué irónico, porque una de las razones por las que no se hace, yo digo que la principal es pues porque la investigación la hacen hombres y pues su top of mind Es o su sesgo es pues las cosas que les pasan, que es un sesgo que muy probablemente es inconsciente. Yo creo que todos de alguna manera lo hacemos, nos fijamos en lo que nos está pasando a nosotros. Pero lo que considero que es muy irónico es que una de las otras razones por las que se argumentan es el efecto de las hormonas en el cuerpo de la mujer y cómo puede afectar los estudios o las investigaciones. Pero justamente ese elemento de las hormonas en las mujeres es lo que tiene un montón de consecuencias durante la menopausia y conforme vas pasando los años, ¿no? Cuando llegas a los 60, a los 70, etcétera. Entonces, con mayor razón deberían ser estudiados. Entonces, es irónico porque no estudio mujeres porque tienen este tema de las hormonas que lo complica. Pero justo ese tema de las hormonas es el que luego complica nuestra salud. Exacto. Con los años. Es absurdo. Y en el tema de la menopausia, siento, no lo sé, te lo pregunto, que el hecho de que las mujeres hayan salido a decir, oigan, que y ya hay que normalizarlo y no está Estamos y no sé levantando qué, la mano. ha hecho que volteen a mirarlo y de pronto empiece a cambiar eso, ¿no? Sí, pero fíjate que es un fenómeno, yo creo que justamente del cambio demográfico a nivel mundial, porque no es analizada la menopausia, pero tampoco la andropausia. Claro, es una etapa en la vida en que hasta hace algunas décadas pues no se les ponía atención porque ya estábamos de salida, ¿no? Sí. Pero hoy claramente no. 50, 60, 70 todavía estamos en edad activa, ¿no? Activa económicamente incluso. Entonces, yo creo que, pero en el caso de la menopausia, el cambio es más radical, precisamente por nuestro rol reproductivo a lo largo de la vida, de que nosotros sostenemos al producto para que van a nacer, y ese aparato que es más complejo, que lo tenemos en nuestro organismo, eso nos hace ser más complejas, pero al mismo tiempo necesariamente ser más investigadas, incluso en esta etapa, a los hombres también, pero la menopausia es más radical en las mujeres que en el caso de la andropausia en los hombres. Entonces sí hay que estudiarlo más. Y aparte, si me permites también, déjame mencionar que hablando del sector salud y el sesgo que como ciencia o como especialidad o como ámbito científico todavía tiene mucho por avanzar, es porque todavía sí en efecto está gobernado por hombres y sí hay que romper con eso. Digamos, en particular en todo el mundo, pero en Latinoamérica sobre todo, quienes sostienen los sistemas de salud son las enfermeras. Eso lo sabemos, ¿no? Son las que están con el paciente todo el tiempo, son las que en muchas cosas operan toda la atención. Los médicos deciden, médicos y médicas deciden, pero quienes sostienen son las enfermeras. El 90% de la enfermería está formado por mujeres. Ahora ya hay hombres, pero la enfermería es pues es una profesión que todavía no está lo suficientemente valorada, está desvalorizada, incluso en la pandemia lo vimos. Hay una inequidad muy clara en el sector salud y ese piso disparejo, pues lo tenemos que equilibrar, ¿no? Aparte, si las mujeres, eso en el caso de las mujeres, que las enfermeras que están en los hospitales, en los centros médicos y en los centros de salud, etcétera. En las casas, insisto, las mujeres también sostenemos los cuidados de pacientes cuando están enfermos, los cuidados de discapacitados, las personas capaces y los cuidados de personas mayores cuando ya también llegan en un nivel en que son dependientes. Las mujeres son los que sostienen ese segmento de población y no es remunerado, no es reconocido, pero representa varios puntos proporcionales de la producción nacional del país. Entonces, es otro punto donde tenemos que arreglar porque es un sesgo que como país, como población, como sociedad tenemos que resolver. Es injusto y es parte del ciclo reproductivo de que como las mujeres no tienen suficiente, atienden la parte de cuidados en el hogar y entonces no tienen tiempo para trabajar y entonces no tienen dinero y entonces se reproduce todo. Sí. El ciclo vicioso. Entonces tenemos que romper con eso. Por último, nada más déjame terminar con la parte del sector salud. Aun cuando está sostenido por mujeres el sistema de atención médica, los directivos son sobre todo hombres. 70% del personal de salud en el sistema público y privado de este país está sostenido por mujeres. Somos mujeres. Pero los directivos son el 6%, los que toman decisiones, ¿no? A nivel mundial es entre el 10 y 20%. En México es el 6%. O sea, la brecha es todavía mucho más grande. Entonces, y se ve claramente cuántos directores de hospital
mujer, ¿cuántas directoras mujeres conocemos? O sea, yo que conozco el sector, que estoy en el sector público ya hay un poquito más, habrá 2 o 3 actualmente dentro de los hospitales públicos en todo el país. En el sector privado habrá 1 o 2 de las que yo he ubicado, directoras de hospital. Ahora, CEOs de empresas de salud también, o sea, es algo que todavía se supone que ha ido avanzando la mujer en el ámbito de la salud en las industrias, pero no lo suficiente. CEOs de empresas de salud, específicamente farmacéuticas, no hay una sola a nivel mundial. O sea, CEOs mundiales de las transnacionales farmacéuticas o de dispositivos médicos y eso. No hay una sola mujer que dirija a nivel mundial una empresa de salud. A nivel nacional, las farmacéuticas cada vez ya tienen más mujeres en México, por suerte. Pero todavía falta mucho. Esos son elementos que que nos hacen ver que hay un sesgo y que de verdad sí tenemos que hacer algo. Pero además yo no sé, no tengo el número, pero tengo la impresión o la teoría, y lo he oído en algún lado, que las mayores usuarias del sistema de salud somos las mujeres, porque es conocido que los hombres van en casos muy especiales o arrastrados por diferentes por una razones, ¿no? Normalmente arrastrados por una mujer, pero las mujeres, y esto me lo explicaba alguien, porque él decía, es que ¿por qué los hombres no van? Y me decía, bueno, es que las mujeres tienen más esa cultura porque cuando terminan su etapa de pediatría, digamos, ¿qué sigue? Inmediatamente van al ginecólogo porque viene la etapa de comienza la menstruación y empieza su etapa entre comillas reproductiva, ¿no? No que esté lista, pero físicamente empiezan esos cambios. Y luego viene la menopausia. Entonces, toda la vida estamos en el sistema de salud de alguna manera. Y dice, y los hombres después del pediatra ya no vuelven a ir más que se estén muriendo, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué no tienen esa cultura? No tienen la cultura del chequeo, etcétera, etcétera. Pero por lo que sea. Por algo será que tenemos la esperanza de vida más larga. Y es exactamente el argumento por el que se decía esto, donde yo lo escuché. Pero entonces somos las mayores usuarias. Así es. Que completa ese cuadro que tú estabas tratando de expresar, dando en este momento, porque es no solo cuál es la situación de quienes dirigen o de quienes trabajan o de quienes investigan o de quienes hacen medicamentos, sino también quienes usan el sistema. Fundamentalmente o mayoritariamente somos mujeres, que también debería ser algo que se tomara en cuenta. Totalmente. En el tema de la salud mental, por ejemplo, yo creo que ese todavía es más complicado, ¿o no? Sucede también subdiagnosis, malos diagnósticos, etcétera, etcétera. Qué buena pregunta. No tengo la respuesta, pero lo que sí es que debe ser que en la misma dimensión las investigaciones, la representatividad de las mujeres en las investigaciones de los medicamentos no están equitativos, no están en la misma proporción y pues finalmente habría que ver qué tanto nos están haciendo efecto las terapias para esquizofrenia, para depresión, para ansiedad, porque lo que sí es cierto es que las mujeres proporcionalmente padecemos más estas enfermedades, sobre todo de depresión y ansiedad. Y hay estudios que han evidenciado que los problemas de sobrepeso y obesidad en mujeres están directamente vinculados a depresión, por ejemplo. Entonces, sí, el factor de salud mental debe estar muy ligado a estos sesgos que estamos viendo, pero no tengo los números. Y ahí se vuelve clave esto que tú mencionabas de que no se consideran las diferencias en la metabolización, por ejemplo, de medicamentos entre hombres y mujeres, dosis, etcétera, etcétera, ¿no? Porque se utilizan más o menos usando los resultados de investigaciones en hombres. ¿Crees que están ya avanzando, desarrollando tratamientos más personalizados o hay algunos avances en este sentido? Sí, se supone que viene la medicina personalizada y de precisión le llaman. Y en ese sentido, pues por la tecnología y todo lo que ahora ya la ciencia médica, incluso los estudios más rápidos, más acelerados, precisamente por que pues la inteligencia artificial y por todos los elementos ¿cómo se llama? De las investigaciones grandes a grandes volúmenes a través de la ciencia y las estructuras científicas o tecnológicas más bien, ya está hacia allá, más personalizada la investigación. Pero aún así todavía, más bien, porque eso no va a hacer la diferencia. La personalización se puede seguir desarrollando y los laboratorios internacionales ya están hablando de ello y están en eso, en varias enfermedades, en el cáncer, con las inmunoterapias y medicamentos que están resultando de bastante avance, pero esa personalización
no necesariamente va ligada a una equidad, porque puede ser muy personalizado en hombres y puede ser muy personalizado en mujeres, pero eso es individual. La base viene desde la investigación y desde el origen del desarrollo de los medicamentos, y donde se tiene que considerar esa diferencia. La diferencia tiene que ser desde el origen porque nuestros organismos son diferentes y no solo, o sea, la otra mitad de la población que somos, no solo es por el aparato reproductivo y sí por las hormonas, porque una médica hace poquito en una conferencia mencionaba que, no, por ejemplo, hay cosas que ni sabemos de características tan claras. Nuestros vasos sanguíneos, la densidad de nuestros vasos sanguíneos son más delgaditos que la de los hombres. Pues la talla, el tamaño, por supuesto. Hay muchos, por eso somos más sensibles al alcohol. O sea, hay diferentes reacciones que nosotros tenemos como mujeres por la estructura de nuestro organismo, no solo del aparato reproductor y las hormonas, sino porque en general somos diferentes, orgánicamente, biológicamente, somos diferentes. Entonces, por ejemplo, el alcohol somos más sensibles. Tenemos más riesgo de sobrepeso y obesidad a partir de que nuestras hormonas se caen. Antes de caerse, somos más resistentes porque podemos sostener la grasa y nuestro cuerpo es más eficiente en el metabolismo de grasa antes de la menopausia. Con la menopausia se convierte al revés. Entonces, todo eso se podría desarrollar mejor con una visión más equilibrada en torno a los estudios. Entonces, sí. Y fíjate que es muy interesante lo que dices porque sí, te escucho y sí, claro, tienes razón en términos de que la medicina personalizada no es realmente la solución al tema de la inequidad en la investigación, porque normalmente esa medicina personalizada va a ser en casos muy específicos para enfermedades muy particulares que requieran eso, más la parte incluso genética o qué sé yo, más a otra escala. Pero en el día a día, digamos, en las cosas del día a día o en lo que normalmente nos va a suceder por el paso del tiempo, etcétera, etcétera, o las enfermedades, no sé, de pronto si es crónico-degenerativa, si ahí va a aparecer. O sea, no necesariamente significa que se resolvió o que ya no existe esa inequidad. Tiene que suceder también en general en la investigación científica y médica, incluidos, insisto, en en el instrumental que se utiliza muchas veces para hacer diagnósticos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y tiene que empezar por nosotras mismas, ¿eh? Es decir, porque estamos hablando ahorita en este caso del campo de la medicina, la ciencia, la investigación, pero en general más bien el que las mujeres nos apropiemos de nuestro propio cuerpo, que no nos dé vergüenza hablar del clítoris, hablar de la vagina, de nuestra menopausia, o sea, de expresar las palabras tal cual son, porque históricamente esos estigmas respecto en particular del cuerpo de la mujer, donde a los hombres les daba miedo, incluso a los médicos, porque lo veían algo muy delicado, muy sensible, y bueno, tenía una razón, y ahora se entiende que nosotras pues nos cuesta trabajo a las propias mujeres. Entonces creo que desde ahí tenemos que empezar, que hablemos abiertamente del placer sexual femenino a cualquier edad, de que si nos veamos nuestros órganos genitales sin vergüenza, tantos de verdad mitos y tabúes que tenemos nosotras mismas acerca de nuestro organismo y nuestro cuerpo y de la parte más íntima, como hombres y como mujeres, pero esos tabúes están sobre todo en las mujeres y nosotras mismos los reproducimos muchas veces. Y yo creo que también, pues, averiguar, preguntar, cuando tenemos un diagnóstico, asegurarnos que estamos cómodas con el diagnóstico, que nos sentimos que nos evaluaron bien, que si tenemos una duda, pues preguntar, buscar más opiniones, porque esto no va a cambiar si nosotros no presionamos por el cambio. Así como hablaba de la menopausia, en todos los aspectos, si nosotros no decimos, oye, ¿por qué? Con que se averigüen, nada perdemos. Yo les he contado que por azares del destino me encontré con la sarcopenia por una amiga y me puse a leer y me puse a investigar y todo, y entonces dices, oye, a ver, espérame, ¿no? Entonces sí, las proteínas, pero es igual en hombres o en mujeres, y la verdad es que cuando uno busca, a veces cuesta trabajo, pero sí encuentra, y puede uno por lo menos cuestionar al médico, o sea, o preguntarle, oye, aquí cómo afecta si yo tengo esto, o qué afecta si bla, 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 esta es mi condición, o en el caso de que soy mujer y tengo esto, o si mi peso, lo que sea. Exacto. Preguntemos, no nos quedemos con la duda, chequemos si están haciendo otras, sí, cómo están las investigaciones o qué están haciendo. Pongamos límites a nada más
creer lo que nos dicen, ¿no? Pongamos límites y levantar la mano y sí, como dices, preguntar con nuestro médico, médica y siempre no de quedarnos con ninguna duda y sobre todo incluso de los temas que a veces nos causan así como urticaria o que nos da pena o como dices que nos agarramos el rebozo porque nos da vergüenza, pero no, o sea, sí hay que preguntar sin estupor, sin rubor, porque por ejemplo, yo me imagino en el futuro, para cuando ya logremos ese equilibrio, que empieza desde estos temas que estamos hablando, muy personales, que se ubican como muy personales y muy privados, pero la privacidad es pública, ¿no? En el futuro yo vislumbro cuando haya un poco más de equilibrio o más de equidad en los medicamentos y en las terapias, que en las farmacias haya el medicamento y tú veas dosis para mujeres y dosis para hombres, o para cierto peso de mujeres y cierto peso de hombres, o incluso terapias específicas para hombres y la terapia específica para mujeres. No importa que sea del corazón que les da para los el mismo dos. padecimiento. Ajá, para el mismo padecimiento, porque diabetes mellitus nos da hombres y mujeres, la enfermedad isquémica del corazón, hombres y mujeres, que si la hipertensión, hombres y mujeres, o sea, cáncer, hay varios cánceres para hombres y mujeres, pero la base es que somos distintos, es reconocer esa diversidad y no excluirnos, que no seamos excluidas en las investigaciones básicas que abarquen a las dos mitades de la población de manera proporcional, es básico. Entonces yo sí imagino que hacia el futuro tendremos que ir hacia allá, que la medicina tenga esa diferencia. Ahorita que mencionabas algunos padecimientos, porque yo no sabía que en las enfermedades cardíacas la sintomatología en la mujer puede ser muy diferente de la del hombre. Los síntomas de un infarto en un hombre o en una mujer pueden ser muy diferentes, no los clásicos que vemos en las películas, y eso puede significar que no identifiquemos lo que nos está pasando y que no recibamos la atención en el momento que la necesitamos, y eso puede ser fatal. Y eso es de base porque no tenemos la información suficiente o clara. Y es porque no se estudia. Entonces, ahora porque ha pasado, etcétera, etcétera, dicen, sí hemos notado esto, pero no hay un estudio que diga, si es en hombres, si es en mujeres, y que se refleje en todo, ¿no? Que se realmente se divulga. Y les decía, estamos hablando en este caso en particular desde la perspectiva de género, pero también pasa desde la perspectiva de edad. Y hay una especie de edadismo en el sector, a pesar de que también somos usuarios, que ya hacemos la broma de que ya hablamos más de medicina que de viajes conforme crecemos o cumplimos años. Pero es cierto, ahí de alguna manera se explica porque, como decía Maribel, pues ya somos prácticamente la primera generación que llega a estos rangos de edad. Entonces, pues probablemente están pasando muchas cosas que no habían pasado antes, pues porque no llegaban hasta aquí. Y que llegamos en buenas condiciones. Porque es resultado también de la investigación médica, de los avances científicos, claramente. Y pinta que va para arriba, ¿no? No sé, que hay gente que le parece horrible que pensar que vamos a superar los 100 años, otras a que le encanta, pero la realidad es que la ciencia y en particular la medicina está teniendo estos avances que lo van a permitir. Pero hay muchas cosas que surgen y que apenas se van a investigar. Sí, y el gran reto es que justamente ese avance en la esperanza de vida sea con calidad de vida, que no solamente que digamos que la medición es que este país tiene una esperanza de vida de 70 y tantos en hombres y de 80 en mujeres, no sé, que no solo sea ese el indicador, sino las mediciones de la calidad de vida sean más precisas y que las tengamos claras, porque en efecto, los de que estamos en 40, 50, pues ya estamos llegando a una etapa madura, pero hay que prever esa etapa para prepararnos para llegar a los 60, 70 y 80 en buenas condiciones, y eso pues nos lo da el avance científico y las opciones terapéuticas o de tratamientos o de cuidados que tenemos que tener claro de hacernos o de atendernos en cada etapa de la vida. Y sobre todo, incluso las generaciones más jóvenes, digamos, porque si se habla financieramente de que hay que prever tu pensión y una serie de cosas para tu vejez, porque pues, ya depende de ti,
nuestra salud depende de nosotros, es lo más elemental. Entonces, que desde los 30, 40 estemos visualizando cuando vamos a llegar a los 70, 80 que sean buenas condiciones. Híjole, y ahí ya ni voy a entrar al tema porque Sí, nos apasionamos, pero ya capítulo. me hiciste pensar en los seguros de gastos médicos para las edades y eso es una cosa del terror. Otro Entonces, tema. requiere como una disección profunda. Están cambiando, pero todavía. Pero son muchas cosas las que se tienen que pensar y planear y considerar, pero sobre todo empujar o levantar la mano para visibilizar. Yo creo que lo que podemos, nosotros probablemente no vamos a incidir en el cambio de una política pública tan directamente, sí con algunas acciones, pero sí el hecho de visibilizarlo es lo que ha logrado que la menopausia se voltee a ver. Esa es la verdad. Así es. Hasta que se empezó a visibilizar. Y se empieza a visibilizar porque justamente las que vamos llegando a la menopausia estamos en una edad en que decimos, bueno, todavía, o sea, que hay para mí, pero aparte porque estamos siendo productivas a la sociedad. Claro. Entonces sí, eso te da valor, autoestima y todo para levantar la mano. Y no quiero que me estigmaticen y no me quiero sentir así, quiero que me digan cómo puedo navegar esto mejor, etcétera. O sea, levantas la voz y lo visibilizas. Entonces, y para eso nunca es tarde, porque siempre vamos a tener, y eso pasa. Hay familias que conozco que enfrentaron una enfermedad rara, y este fin de semana, por cierto, conocí a alguien que además su hijo falleció de una enfermedad rara, y ¿qué hicieron? Se unieron a una fundación y están haciendo trabajo para visibilidad, etcétera, etcétera. Y las enfermedades raras, créanme, es dificilísimo que las volten a ver, porque son raras porque le suceden a muy pocas personas, aunque sean terribles. Entonces, mi punto es que visibilizar, levantar la voz a nuestra manera, en nuestros círculos, como podamos, sí son cosas que eventualmente inciden en que haya mejores investigación, diagnóstico, medicamentos, tratamientos, etcétera, ¿no? Sí, por eso como empezamos esto. Tiene que visibilizarse el sesgo que hay en la ciencia, no en toda la actividad científica, en cualquier ejercicio o desarrollo científico, porque platicábamos el otro día, incluso en el desarrollo de autos, ¿no? Los cinturones de seguridad de los autos están hechos para hombres, todos nos lastiman, nos aprietan, el busto. Estaba leyendo hoy que los cojines o esta cosa que salen cuando chocas, las bolsas de aire. La bolsa de aire, gracias. También causan daños porque no están calculados para las mujeres. Yo te decía, sí, a mí me estrangula el cuello el cinturón de seguridad, o no considera que nuestro pecho no es igual que el de los hombres, etcétera. Son sensibles. Por lo menos una esponjita, algo que le pongan. Y tienen que irse adaptando porque también está pasando que necesita, y lo hemos comentado, en otros países, por ejemplo, el transporte público ya tiene unas rampas que bajan para que sea más fácil subir y bajar del transporte público cuando tienes tanto problemas, algún tipo de discapacidad, o cuando pues, los años te han restado algo de flexibilidad, pero es en todos los ámbitos, como dices, en los autos, pero en el transporte, pero en tal. Hablábamos de la visibilización. Tú, como periodista, ¿qué temas relacionados con la investigación en mujeres consideras que deberían recibir más cobertura mediática? ¿Y por qué? ¿Cobertura mediática? ¿Dónde deberían de ustedes, periodistas, y pues nosotros que también de alguna manera damos alguna visibilidad, sacar más esos temas ¿En general de temas de salud dices? En ¿o de general ciencia del médica? tema de que estamos tratando. Bueno. Con la investigación en mujeres. Nada más el que así lo planteaste tú, el del sesgo o la diferencia que hay en cuanto a que no es proporcional y representativo. La participación de mujeres en los estudios clínicos es elemental y básico. Suena como un poco complejo porque cómo explica que se hacen los ensayos y una serie de cosas, pero creo que es nuestra tarea como comunicadores justamente aterrizarlo, digerirlo y aterrizarlo para transmitirlo al común de los mortales, porque es básico, sí, por el lado de la ciencia. Y otras cosas en general, pues de la equidad de género pienso que hay que evidenciar
en general cómo se hace la ciencia. Hay muchas cosas que desconocemos porque se ve como complejo, pero como que nos metamos más en los procesos y que no solo sean los periodistas especializados en ciencia, porque se le ubica así a los periodistas que empiezan a meterse en ciencia y que ya se le ubican con periodistas científicos. No necesariamente. Yo creo que cualquier comunicador que busque temas, que esa es parte de nuestro trabajo, nuestro rol profesional, estar aportando a la sociedad, a la discusión, a la narrativa y a la conversación pública. La ciencia tiene infinidad de cosas que están ahí, y si vamos en los sitios de clinical trials, siempre hay nuevas cosas así que tú dices, ay, eso merece una investigación periodística, ¿no? Aterrizarlo y eso, infinidad. Mira, nada más, por ejemplo, ahorita las vacunas, lo que está pasando en Estados Unidos con el sarampión, que es un brote muy fuerte, muy delicado en Texas, está viendo ya muertes. ¡Qué y locura! está al lado de nosotros, o sea, en cualquier momento se nos puede meter. O sea, la vacunación en general es todo un tema, por Estados Unidos, por los movimientos antivacunas, porque aquí en México no hay presupuesto para comprar vacunas, no se están comprando todavía, no, en lo que fuimos en algún momento de primer lugar mundial, muy reconocido en nuestra cobertura de vacunación, lo perdimos, es una tragedia, hay tanto que hacer, la vacuna es un elemento de prevención que la ciencia generó y que es algo maravilloso, o sea, que te pongan un piquetito para defenderte de infecciones a futuro, te salva la vida, y no lo estamos viendo verdaderamente como humanidad. Con la epidemia de COVID como que se volvió a encender el tema, como que lo volvimos a valorar a partir de que todos nos vacunamos y nos salvó, nos ayudó a detener la pandemia, pero realmente la vacunación no está suficientemente cubierta por los medios, por todo lo que representa, por los riesgos de que no se aplique y por esa insuficiencia genera otras cosas. La resistencia antimicrobiana, bueno, temas hay infinidad, los superbichos, o sea, dentro del ámbito científico creo que periodísticamente podemos sacarle todavía mucho hilo. No sé si compartes esto, pero en el avance hacia una investigación que considere, que se haga considerando la diversidad de la población, me preocupa mucho lo que está pasando hoy en algunos países y siento que está habiendo retrocesos, donde están, si mal no recuerdo, están limitando los estudios, todo lo que tiene que ver con diversidad en Estados Unidos, incluyendo en la investigación, están quitándolo. Están quitándolo por decreto y eso me preocupa. Ya ni hablar del tema de feminicidios que ya no están considerados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siento que está habiendo en algunos países una regresión y que son países líderes en investigación. Entonces, exacto, me preocupa. Justo, esa es la preocupación o el punto grave de que son países que históricamente han invertido una parte importante de su presupuesto como país, pero incluso público, en incentivar la investigación, en generar desarrollos. Digo, Estados Unidos participó muchísimo en las investigaciones en el CEPI, que fue el comité para incentivar la vacunación, para colaborar entre academia, empresas, gobiernos, todos para que se sacara más rápido la vacuna anti-COVID. Estados Unidos fue uno de los que más se metió. El hecho de que el presidente Trump haya decidido que Estados Unidos se sale de la Organización Mundial de la Salud es un pecado abismal. Para el mundo, para Estados Unidos, pero para el mundo. Y a Estados Unidos le afecta mucho porque justo la investigación está compenetrada, o sea, los investigadores o los científicos que participan en la OMS, porque una parte de la plantilla de la OMS la pagaba el gobierno de Estados Unidos. Bueno, la sigue pagando porque el proceso tarda un año en que verdaderamente se ejecute la salida de Estados Unidos. Pero va a ser un freno terrible en general a nivel internacional en la investigación científico. En general con la OMS, pero en particular con su mandato de eliminar todo lo que tenga que ver con diversidad e inclusión. Sí, ese es equidad otro e inclusión, pues olvídalo. Bueno, o sea, entonces totalmente. Esperemos que los laboratorios y las empresas que se dedican a la investigación, pues no tienen por qué seguir esos lineamientos y ojalá no lo hagan. Pero es preocupante. Ese es otro punto, porque aquí ahorita hemos hablado solamente de la exclusión de las mujeres proporcionalmente en la investigación. Pero si hablamos de diversidad en general, ahora sí que como entre hombres, mujeres, LGBT y más y todo eso, hay mucha investigación que hay que hacer
por ahí porque son segmentos de población, así como hablamos de enfermedades raras que les afectan a poquitas personas y que no es justo que no se le atiendan porque son poquitas, así igual en segmentos de población que son minorías y que también hay que investigar en su organismo y en su salud qué opciones hay para que ellos tengan un mejor nivel de vida. Todavía va a ser al futuro, pero en lugar de avanzar estamos retrocediendo y entonces eso sí es terrible, es un pecado capital que como vamos a ver hacia dónde va. Pero bueno, por lo pronto nos ayuda mucho estas reflexiones que compartes y el hecho de que nos hagas partícipes de tu conocimiento y nos ayudes a entender mejor este problema. Muchas gracias, Maribel. Gracias a ti, Adri. Pueden seguir su trabajo en El Economista, en plenilunea.com y escuchar sus análisis en el Heraldo Radio. Sí, muchas gracias a ti por la invitación. No, gracias, Maribel. Muchas gracias. La falta de equidad de género en la investigación no solo afecta a la salud, sino también la economía, la tecnología, el urbanismo y muchas otras áreas de nuestra vida cotidiana. Aunque lentamente, algunas cosas están cambiando conforme más mujeres estudian, se destacan, participan en todos los campos de la ciencia. No nos conformemos con lo que nos dan. Preguntemos, investiguemos hasta encontrar respuestas que nos satisfagan. A mí no me queda más que agradecerles que nos hayan escuchado, invitarles a visitar nuestra página hablandoenplata.mx, así como nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Hablando en Plata, con Adriana Valladares. Esta es una producción de Marta de Baile.